Hola, soy la doctora Martín Indiveri, médica alergóloga del Hospital Shestakov de San Rafael Mendoza y miembro de la red de pólenes de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y estamos en la parte de la Estación Mendoza. La charla de hoy de la red de pólenes va a ser sobre los pólenes más frecuentes y su distribución en el tiempo en la Estación de Mendoza. Bueno, para recordar un poquito conceptos, recordar que la aerobiología es la ciencia que estudia o analiza los pólenes y esporas atmosféricos potencialmente alergénicos y que al exponernos a esta carga alergénica del aire del ambiente en determinados pacientes predispuestos, esta exposición puede producir una reacción y una clínica. Reacción con positividad de los estudios alergológicos que si tienen correlación con la clínica y esa exposición, hablamos de que el paciente no solo está sensibilizado, sino que es alérgico. Para hacer la unión o el puente entre la alergología y la aerobiología, es importante tener en cuenta y realizar recuentos tanto de pólenes como esporas para interrelacionar una especialidad con la otra. Bueno, para recordar un poquito, los pólenes que producen alergia respiratoria son pólenes que polinizan a través del aire, que es una polinización anemófila, y que estos pólenes van a variar según la vegetación y el clima de cada zona, y que el asma polínica puede presentar agudizaciones bruscas y recortadas durante periodos muy específicos del año, y hay artículos que ya comentan que picos de polinización muy intensos en determinadas especies hace que estos pacientes sensibilizados y alérgicos a estos pólenes presenten visitas más seguidas a urgencias por crisis de asma. Bueno, con respecto a la Estación Mendoza, empezó a funcionar en febrero del 2019, específicamente se encuentra en San Rafael, en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde se encuentra el muestreador de la Asociación Argentina y los recuentos y el conteo se hace en el Departamento de Botánica del Museo de Historia Natural de San Rafael. Cuando nos pidieron hablar de esta charla, fue comparar un poco lo que pasó, cuáles eran las especies más frecuentes en nuestra zona entre el 2019 y el 2020. Bueno, debido a la situación de pandemia que todos conocemos, muchos meses lamentablemente no hemos podido contar, ni meses importantes, porque han coincidido en Mendoza con la primera y segunda ola, sobre todo la primera ola, y donde la facultad estaba cerrada y restringido el acceso. Por lo cual en el 2020 no tenemos el conteo de abril ni de septiembre, bien, y tenemos conteo parcial de agosto y de octubre. Por lo cual, en este gráfico lo que mostramos son las correlaciones de las medias mensuales, no anuales, tanto del 19 como el 20, de los meses contados totalmente y algunos parcialmente. Por lo cual, este gráfico puede mostrar cierta tendencia, pero hay muchos valores que se han perdido, lamentablemente. Como vemos, impresionaría que en el 2019 había un porcentaje mayor de polen en comparación con el 2020. Y marcamos sobre todo noviembre y diciembre, que son meses contados completamente, tanto en el 19 como en el 20, en donde se ve claramente que hay una diferencia en la cantidad de polen en esos 2 meses, cuando son meses que suelen haber gran cantidad de polen. Esto podría deberse, y hay que empezar a tener en cuenta no solo los registros polínicos, sino también las variables que influyen en el conteo polínico, como puede ser la humedad relativa, que si bien San Rafael es una zona árida, semidesértica, tiene un clima bastante seco, en los últimos años se han registrado medias de temperatura, medias de humedad relativa mayores al 50%, y siendo un año más húmedo el 2019, bien, en comparación con el 20, que esta variable es a tener en cuenta porque puede repercutir en el recuento polínico y en la planta y en su fenología, como así también se tiene que tener en cuenta la pluviosidad, el viento y la propia fenología, floración de la planta, porque todas las especies tienen un tiempo fenológico que puede variar de año a año y hacer que esa planta un año libere mayor cantidad de polen que otro.
Bueno, con respecto a estos gráficos tenemos los valores mensuales de polen del 2019 y del 20, en donde vemos, aquí sí tenemos, y por eso se nota tanto la diferencia de un gráfico a otro, porque acá tenemos contabilizado septiembre y aquí no, en el 20. En donde vemos que si bien acá es el total de pólenes, incluyendo malezas o malas hierbas, gramíneas y árboles, la gran diferencia la hace septiembre, porque en septiembre es donde suelen haber la mayor polinización de los árboles con valores muy elevados de polen, y es por eso que este gráfico difiere bastante con el del 2020. Y tenemos que en el 2019 hubo un conteo de hasta 20.189 granos de polen por metro cúbico de aire, mientras que en el 2020 fue de 3.320 granos de polen por metro cúbico de aire, bastante inferior. Bueno, ya se puede ver en las ordenadas que los granos de polen metro cúbico difieren un montón, pero básicamente eso lo hace septiembre. Bueno, con respecto a ir desglosando ese total de pólenes en los grupos de malezas o malas hierbas, vamos a empezar con estas, en donde vemos los promedios mensuales de las malezas alergénicas que mayormente han aparecido en el espectro polínico de nuestra zona geográfica, y tenemos las gramíneas, las brasicáceas, las chenopodiáceas, las urticáceas, el plantago, la arteraceae y la artemisia. Si bien vemos que tanto en el 19, que es el azul, y el 20, que es el rojo, el comportamiento ha sido bastante similar y ha habido presencia de malezas prácticamente en todos los meses, vemos que los valores han sido moderados incluso en los picos. Recordar que según la Asociación Americana de Alergia, habla de que los valores de grano de polen por metro cúbico de aire de malezas es moderado mayor a 10 y es alto cuando son mayores de 50. Y el registro fue en el 2019 con una media de 2,9 granos de polen por metro cúbico de aire, y en el 2020 muy similar, de 6,64 para los mismos taxones en cada año. Por lo cual han sido los valores del total de malezas, han estado por valores de leves a moderados. Pero cuando desglosamos las malezas y vamos a ver las especies, por ejemplo, en las familias de las chenopodiáceas, vemos que los valores han sido mayores. Lo que pasa es que lo que vimos en el gráfico anterior es el recuento total. Vemos que el comportamiento en el 19, que es el amarillo, y el 20, que es el azul, en verano, otoño, ha sido bastante similar, disminuyendo en invierno, como todas las malezas, aunque han persistido en valores moderados los 2 años, y luego en el 2019 ha habido un pico con valores de 190 granos de polen por metro cúbico de aire, que esto es muy alto, no así en el 19, perdón, no así en el 20. Esto podría tener relación o con la propia fenología de la especie, o también con que el 2019 hubo una humedad relativa mayor que en el 20. Acá, por ejemplo, yo puse una imagen de la Salsola cali, que es una de las gramíneas una de las malezas bastante representativas de las chenopodiáceas que tenemos en nuestra zona, y el Chenopodium album. Con respecto a las familias de las brasicáceas, la típica florcita blanca, digamos, o las que vemos a las orillas de los campos o en los campitos en la ciudad, vemos que el comportamiento en verano, otoño ha sido similar, pero que en el 2020 las brasicáceas han tenido un pico de polen de alto a muy alto, sobre todo octubre y noviembre, en comparación con el 2019. Aquí podría deberse o que la humedad relativa tiene una relación negativa o inversa con la polinización y los recuentos de polenes de esta especie, o que también es una característica de su fenología interanual o entre año y año. Con respecto a las urticáceas, vemos que también en verano, otoño, el pico ha sido bastante similar, y con valores moderados, valores cero en invierno. En este caso las urticas no se han registrado en invierno, que por ahí con las chenopodiáceas y las brasicáceas sí se han identificado algunas especies que polinizan en invierno, pero con valores leves moderados.
Y luego ya el pico, aquí sí difieren, en el 2019 lo hacen en agosto y en el 2020 lo hacen en noviembre, y con valores de moderados a altos. Esto, sobre todo altos en agosto y en noviembre para el 20. Bien, y esto podría sí tener relación con la humedad relativa que hubiera adelantado el pico de la fenología y polinización de las urticáceas. Con respecto al plantado, también tenemos que está presente en verano, en el 2019, no así, prácticamente no hubo polen de plantado en el verano del 20. Bien, en invierno no hay presencia de plantado, o sea que en los 2 años que hemos observado plantado podemos decir que son leves en verano y que pueden aumentar un poco más en fines de primavera, sobre todo, bueno, justo en los 2 años observados, en noviembre es cuando ha habido un poco más de conteo de plantado, pero así todo, los valores siguen siendo bajos, bien, en comparación con las otras malezas. Con respecto a la artemisa, la incluimos en el conteo, no por su frecuencia, porque prácticamente no tenemos especie de artemisas en nuestra zona, por lo menos las vulgaris. Vemos prácticamente que no hay en todo el año, solo se ha registrado picos leves, digamos, en marzo, tanto en el 2019 como en el 2020, pero siempre los valores han sido bajos. Nos interesó estudiar la artemisa porque sabemos que es una mala hierba, una maleza de distribución mundial, y porque tiene sus componentes moleculares, el V1 y B3, también se utilizan para aquellos pacientes con alergia alimentaria y polinosis, y que tengan, y se utilizan para poder diferenciar también sensibilizaciones genuinas de sensibilizaciones o reactividades cruzadas. Con respecto a las gramíneas, las gramíneas sí están muy influenciadas por las lluvias, por lo cual también es importante tener en cuenta en los conteos la pluviosidad, que es algo que también estamos empezando a estudiar. Vemos que el comportamiento en verano, otoño, ha sido bastante similar en el 19 y en el 20, disminuyendo en invierno, pero sí todo persistencia en valores moderados. De gramíneas, porque existen también gramíneas de invierno, según la Asociación Americana de Alergia. En esto cambia, o sea, las gramíneas ya con que haya más de 5 granos de polen por metro cúbico de aire es moderado, y más de 20 es alto, y vemos que incluso en invierno hay algunos meses de junio que se han registrado valores cerca de 20 y arriba de 10. Bien, y luego hicieron el pico en noviembre, en el 2019, y un pico un poco más leve en noviembre del 20. Esto puede haber estado influenciado como dijimos anteriormente, por la humedad relativa, como así también, como no tenemos el conteo de septiembre, este aumento que se vio en octubre venía influenciado también por la cantidad de polen que podría haber habido en septiembre, que no lo hemos podido contar en el 20. Con respecto a la polinización de árboles en el 2019, claramente el pico se ve en septiembre, y el que hizo su mayor pico fue el fresno, seguido de la mora y el platanero. En menor medida el arce. En agosto tenemos el pico del ciprés, y en octubre tenemos un pequeño pico de el olivo. En el 2019 claramente vimos que ese aumento exponencial del polen total contado en el año fue influenciado por septiembre. En el 20 no lo tuvimos, de todas maneras quisimos ver dentro de los meses contados qué tendencia se veía para cada especie, y el pico en este caso se ve en agosto, porque obviamente septiembre no estaba, y el pico más alto coincide con el ciprés, como ya había pasado en el 2019, y por lo menos los 2 años de conteo del ciprés vemos que aumenta en julio y en agosto. Y en octubre, como novedad, tenemos que no nos había salido en el 2019, un pico del equino. Bueno, esto es los porcentajes
los conteos máximos de polen por especie, por metro cúbico de aire, en donde, bueno, este dato es sesgado porque solo no está septiembre y el árbol que más nos da es el ciprés, que no es, que en comparación al 2019, este era un árbol que aumentábamos en agosto, pero no era el que más polen liberaba en comparación con otros árboles de la zona. Y esta tabla nos ayuda a ver un poquito cómo han sido los conteos de estas especies. Vemos que hay meses que prácticamente tanto en el 19, que es el rojo, y el 20, que es en azul, no hay pólenes de estos árboles, que básicamente estos pólenes empiezan a aparecer según la especie, fines de agosto, septiembre y octubre, siendo sus picos más altos, y algunas especies siendo sus picos predominantes en noviembre, como por ejemplo el caso del olivo. No así, no es, y el olivo también en octubre, ¿no? Entonces vemos que es muy diferente, o sea que muchos de los pólenes más predominantes están en el 2019, en septiembre, y que no lo podemos comparar con el 20. En nuestra zona, según los datos que hemos relevado, los pólenes más frecuentes de árboles son el fresno, la mora, el arce, el ciprés, el plátano y el álamo. Por lo cual, recordar que los recuentos polínicos nos sirven para poder saber el comienzo, duración y finalización del polen inductor de esta alergia respiratoria que tienen nuestros pacientes, rinitis, asmáticas o conjuntivitis, que estos recuentos son importantes en años consecutivos, durante varios años, para poder armar calendarios polínicos en donde ya todas estas variables, no solo climatológicas, sino de la propia fenología de cada especie, nos va a permitir hacer predicciones con una mayor certeza, y que esto nos va a permitir, por tanto, hacer recomendaciones oportunas, medioambientales a nuestro paciente, como así también cuándo iniciar, finalizar o incluso mantener un tratamiento farmacológico, y conociendo qué es lo que tenemos en el aire en nuestra zona, qué pólenes y esporas son las frecuentes a través de los recuentos que se hacen, poder también tener una batería estándar de PRIC más específicas a nuestra zona, y por ende más específico el diagnóstico y la indicación de la inmunoterapia. Muchas gracias por su atención.